buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo por fin el vídeo de mejores lecturas del 2023. Se me ha retrasado un par de semanas, pero bueno, me podréis oír, todavía sigo bastante acatarrada y no había grabado hasta ahora. Lo que pasa que ya pues he dicho, mira, ya está, si tengo que cortar toses, pues corto toses, no pasa nada. Pero sí que tenía muchas ganas de traeros este vídeo porque es uno de los que más me gusta grabar. Bueno, este año he leído, según Goodreads y según yo, porque voy tomando yo mis notas en un cuaderno, he leído 62 libros y la verdad es que estoy contenta con la grandísima mayoría. Creo que solo he tenido 2 abandonos en todo el año y la verdad es que, bueno, pues mi nota media creo que era un 3,7 o un 3,9 o algo así, que está bastante bien, bajo mi punto de vista. Hoy os traigo, y este año sí, mi top 10 de mejores lecturas del 2023. Hasta ahora no estaba haciendo un top 10 como tal porque no estaba leyendo una cantidad suficiente de libros como para decir, venga, voy a hacer un top 10. Y se me quedaban como muchísimos libros para la cantidad que había leído en total. Entonces, bueno, este año como he leído más de 50, sí que creo que puedo hacerlo. Y además es que he tenido novelas tan buenas que me lo puedo permitir. O sea, es que estoy muy contenta con las lecturas. En el top 10 no voy a ir del que menos al que más o del que más al que menos, simplemente he cogido Goodreads y por orden cronológico de lectura os traigo este top. En primer lugar tengo Novela de ajedrez de Stefan Zweig, era una relectura para mí y vamos a hacer una charla literaria en el canal de La Posada del Dragón Friki, que os invito muchísimo a que vayáis a ese canal. Y me lo releí con esa excusa, entre comillas, es como si necesitara alguna excusa yo para releer novelas que me han gustado mucho. En esta relectura constaté que estamos ante una de las mejores obras del siglo XX. Es una lectura, perdón, es un libro, es una novela muy cortita, pero que en pocas páginas, y es algo que a mí siempre me maravillará, muy pocas páginas consigue hacernos reflexionar sobre la locura, sobre el apego hacia algo y el tener que poner un parón, sobre la adicción, sobre un montón de cosas. En esta novela pues tenemos al señor B, que es el protagonista, y a un periodista que le entrevista en un barco. O sea, la ambientación en sí es un viaje en barco y el que parecía que iba a ser el protagonista, que era un campeón de ajedrez, viaja en ese barco, pero Stefan Zweig nos da aquí el girito de guión y el protagonista en realidad es una persona totalmente desconocida que consigue poner en jaque al campeón de ajedrez. Nos encontramos con un relato sobre por qué este personaje tan desconocido es tan buen jugador de ajedrez. Nos cuenta cómo su única vía de escape en un momento de encierro, de maltrato psicológico por parte de la Gestapo, si no recuerdo mal, o las SS, ahí me va a ir un poco, creo que eran las SS. Interrogatorios que le tienen que hacer, le dejan en el total aislamiento y una mente aislada sin nada con lo que distraerse, pues está abocada a la locura. De verdad, es una novela increíble. No me quiero alargar demasiado porque de todas las novelas que os voy a hablar, o de casi todas, mejor dicho, hay reseña en el canal y es el caso de esta. Hice un análisis literario de esta obra que os voy a dejar enlazada. Entonces no me gusta repetirme mucho. Así que os voy a invitar a que vayáis a ese vídeo. En segundo lugar me aparece Maurice, que también tenéis reseña en el canal. Maurice me robó el corazón. O sea, es una lectura que al principio me costó un poco entrar. No estaba muy acostumbrada yo quizá a ese registro o no. O igual al inicio de la obra no era lo que yo estaba esperando. Y tengo que decir que más o menos hacia la mitad dije, vale, ya está. O sea, estaba totalmente dentro de la novela, estaba totalmente enamorada de cómo escribía Forster, perdón, de cómo nos contaba la historia, de ver crecer a los dos personajes principales, a Maurice y Clive, ver cómo van estableciendo su relación, cómo a pesar de todo lo que hablan, lo que sienten, lo que se expresan el uno al otro, casi siempre a escondidas, evidentemente, no nos olvidemos de que estamos hablando de una relación homosexual en esa época.
A pesar de todo esto, pues eso, yo caí rendida mm, a las explicaciones que le da Clive a por qué tiene que seguir con una vida supuestamente bien encaminada, cómo no puede perder el estatus social que tiene. No sé, es un cúmulo de sensaciones y de el cómo está escrita también te ayuda muchísimo a meterte dentro de la historia. Entonces es increíble. También os dejo la reseña porque no me quiero eternizar, ¿vale? Os voy a hablar de 10 libros y tampoco quiero que se me haga esto súper largo. Pero bueno, os dejo la reseña que ahí os cuento muchísimo más en detalle lo que me pareció. En tercer lugar tengo El Tugurio. El Tugurio a mí me abrió la veda con los clásicos. Es un libro escrito en 1870. Pertenece a una de las sagas más... ¿Cómo decirlo? No. Pertenece a una de las sagas familiares más importantes de la literatura universal, que es la saga de los Guyon-Macquart, escrita por Émile Zola, que no lo he dicho. Y este creo, si no recuerdo mal, creo que es el séptimo de la saga, pero bueno, da igual un poco el orden en que lo leas porque al final lo que hace es centrarse en unos personajes específicos, en este caso en Gervase y en su familia. Aparece Nana, por cierto, así que Nana va detrás de este, creo que era el noveno. A ver, es un libro que a mí me dejó, no con un bloqueo lector, porque ya sabéis que yo no creo en ese concepto, pero me dejó arraigada al estilo de escritura de Émile Zola, me dejó pensando mucho en si Émile Zola tenía razón sobre el determinismo social, eso de cuando naces en el seno de una familia con X recursos, es muy difícil que salgas de esos recursos y estás abocado, perdón, a seguir los mismos pasos que tu familia. Eso es un poco lo que describe a muy grandes rasgos lo que describe Émile Zola en esta novela y probablemente en el resto porque es el creador del naturalismo per se, entonces se dedicó a escribir sobre la miseria humana, básicamente, sobre barrios obreros, sobre barrios pobres, sobre cómo todo esto te lleva a seguir los mismos pasos que tus padres y que tu familia en general o que tu alrededor. Es muy difícil salir de ahí. Y bueno, el Tugurio está ambientado en los barrios obreros de París, en los bajos fondos, mejor dicho, de París. Y es precisamente una obra que nos relata eso, el afán que tiene Gervase por no dejarse llevar por este determinismo, por esa pobreza. Ella quiere siempre escalar escalar no. Ella siempre quiere subir peldaños en esta escala social. O sea, ella quiere ir a más, ella quiere ofrecerle más a sus hijos y ella quiere lo mejor. Pero bueno, tampoco os voy a decir aquí un gran spoiler, ¿vale? Leedlo porque de verdad, una de las cosas que más destaco yo de esta lectura del Tugurio es sentir todo lo que nos estaba describiendo Zola, sentir el hedor de... Es que hay un párrafo en concreto, hay un pasaje en el que nos está describiendo cómo por el tamaño tan pequeño de la casa donde vivía Gervase con su marido y con sus hijos y también con su suegra, cuando va a vivir la suegra con ellos, cómo tiene que meter, Gervase se dedica a lavar ropa, pues cómo tiene que meter toda la ropa sucia, tanto de su familia como de... Tanto de su familia como... Bueno, esto se está moviendo porque tengo el teléfono en una mesa en la que se está metiendo mi gato. Entonces, perdón. Como os decía, Gervase tiene que meter la ropa sucia tanto de su familia como de todo su bloque de edificio, todo su bloque de vecinos, perdón, debajo de su cama. Y te describe el olor, te describe, pues... a ver, tened en cuenta que en el siglo XIX no se lavaba como ahora. O sea, ahora lo más típico es lavar las sábanas una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Pero antes no, antes te podías tirar meses con las mismas sábanas en la cama y esa sensación de estar oliendo ese hedor
mientras intentas dormir, mientras intentas conciliar el sueño para dormir y para descansar. Es un pasaje que a mí se me quedó grabado y bueno, como eso, muchas otras cosas. El dolor de manos que tiene Gervás por estrujar la ropa, por intentar secarla lo máximo posible antes de tenderla, cuando la lava, cuando la enjuaga. No sé, son muchas descripciones que tampoco voy a hacer todas aquí, pero también os voy a dejar la reseña enlazada. Y me gustó muchísimo esta novela. Es que no os podéis hacer una idea de cuánto me caló a mí el tugurio, de verdad. El siguiente libro del que os voy a hablar no tenía muy claro si meterlo en este top o no, porque es verdad que es un libro que se ha quedado conmigo, es un libro que me marcó mucho, me resultó muy desagradable. Entonces no estaba segura de si meterlo en mejores lecturas o no, pero aquí voy a hacer un pequeño inciso y voy a decir que cuando yo digo mejores lecturas, no son por lecturas más bonitas o lecturas que me ha hecho más feliz o este top de mejores lecturas es de aquellos libros que han tenido algo para que se queden conmigo, para no olvidar, o sea, libros que me han hecho sentir tanto cosas buenas como cosas malas. El libro en cuestión es V13 de Emmanuel Carrère, es un cronista judicial, o sea, él sobre todo escribe crónicas judiciales y en esta ocasión se centra en los atentados de París del 2015. Y aquí yo tengo ¿cómo decirlo? Un warning, no sé, un trigger warning con el terrorismo en general, pero particularmente con el terrorismo que me toca de cerca o el terrorismo que está muy cercano en el tiempo a nuestra vida. O sea, en el 2015 yo tenía gente muy importante para mí en ese momento viviendo en París. Fue un viernes que además no sé exactamente qué pasaba, pero era un viernes que se iba a salir sí o sí. Esa gente salía por el centro, estos atentados fueron por el centro y bueno, por más sitios. Estos atentados también tuvieron repercusión en España y en ciertos sectores profesionales en los que trabaja mi familia. Y fue una noche muy horrible y un fin de semana en general horrible. Yo no sé en qué momento, porque este libro fue un audiolibro, lo escuché mientras andaba, y no sé en qué momento, os lo prometo, decidí que era buena idea escucharlo. O sea, no había leído la sinopsis ni nada, pero Laura, la chica que lleva, o sea, la dueña de la librería Girasol, me medio comentó un poco sobre lo que iba y aún así yo dije, bueno, allá vamos, ¿por qué no? Fue una lectura muy desagradable, no sé por qué no paré de leerlo, la verdad, porque lo pasé fatal, lo pasé muy mal. En el libro nos narran tanto las intervenciones en el juicio de las víctimas, que para mí fue lo peor. Eh, Escuchar a los supervivientes, escuchar a las familias de los que no sobrevivieron, eso fue horrible y de verdad tenía que haber parado ahí, porque me estaba haciendo daño. Pero no paré. Y luego la última parte del libro es de los terroristas. O sea, las intervenciones de los terroristas en el juicio. Fue un libro tremendo. A ver, necesario, no necesario, yo cuando se me hace esta pregunta de ¿este libro es necesario? ¿Esta película es necesaria? A ver, necesario es vivir, en plan, necesario es respirar, beber agua y comer y dormir. Ya está, no hay nada más necesario en esta vida, pero es importante dejar plasmadas estas vivencias en la forma que sea. Es como, es necesario seguir reviviendo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, es necesario seguir publicando obras sobre la guerra civil, es necesario, pues mira, lo único necesario para el ser humano y para la memoria histórica es que no caiga en el olvido. Entonces, por esa parte, yo creo que Manuel Carrère hizo un trabajo bastante bueno porque no es escabroso, no es sensacionalista, ah, no tira de la lágrima fácil. Obviamente es un libro muy duro y si te toca este tema, pues lo vas a pasar mal.
pero no es Bayona. O sea, no busca el terror en el sentido, no busca que lo pases mal con tirando de sentimentalismo o cosas así. No lo busca, o al menos no es la sensación que a mí me dio. Entonces, es lo que puedo decir de este libro. Se ha quedado conmigo y merecía estar en este top. No creo que lo vuelva a leer, también os digo. No es algo que me pase, por ejemplo, con los otros 3 que os he dicho, porque los otros 3, El Tugurio, Morís y Novela de ajedrez, los releería 1000 veces. Este libro no creo que lo vuelva a leer, no creo que me sea necesario y no creo que lo olvide nunca. Así que, pero igualmente, si me ciño a mis condiciones para meter un libro en un mejores lecturas, este tenía que estar, porque desde luego, otra cosa no, pero hacerme sentir me hizo sentir bastante. Luego tenemos El Guardián entre el Centeno, que también era relectura, era para una charla literaria también de la posada de Dragon Friki, que os dejaré enlazada. Y es verdad que en este libro no me pasaba como con Novela de ajedrez, que recordaba bastante mejor los detalles y los giros, etc. Pero con este libro sí que me pasaba una cosa, y es que Holden Caulfield es un personaje que se te queda dentro. Le cojas cariño o no, porque además yo creo que no es un personaje que esté hecho para que le cojas cariño, pero le cojas cariño o no, es un personaje que por su forma de ser, por su forma de expresarse y por su forma de contar sus recuerdos, sus vivencias, su forma de comportarse, se va a quedar contigo. Entonces yo sí recordaba a Holden Caulfield, sí recordaba su sarcasmo, su manera de hablar y de expresarse. No recordaba los detalles del libro y para mí ha sido una relectura bastante satisfactoria. Y tenéis el análisis en el canal, que os lo voy a dejar. Pero sin más deciros que me pasa un poco como con Novela de ajedrez. Es un libro muy corto, que muy pocas páginas. J. de Salinger nos cuenta muchas cosas. Hay muchísima simbología en este libro y nos cuenta, ya os digo, en poco más de 200 páginas, nos habla de cómo un adolescente tiene miedo de dejar de ser adolescente y cómo no quiere, o quiere proteger, mejor dicho, a la infancia de su hermana, en este caso, o de su hermano fallecido, o de gente que tiene alrededor, cómo busca o intenta buscar una manera de que esa infancia no se pierda, o de que la infancia quede protegida y no tengas que vivir horrores, o no tengas que vivir traumas ni nada por el estilo. Es algo que no se puede evitar, pero bueno, es un libro que también despierta muchas emociones y también a mí al menos me despertó un sentimiento, voy a llamarlo maternal, pero no es exactamente así. O sea, no sé lo que es exactamente porque pues no tengo hijos, pero sí me despertó una ternura hacia Holden Caulfield y sobre todo le entendí por qué actúa como actúa en determinados momentos por lo que nos cuenta. El siguiente libro del que os voy a hablar es más actual, porque hasta ahora, bueno, V13 también era actual, pero es verdad que hasta ahora han sido todo clásicos. Es El impulso de Won Byung-sun, que es la autora de Almendra. Es un libro que ya metí en mis mejores lecturas del 2021, 20, 21, uno de esos 2 años. Y cuando me enteré de que iba a sacar este libro, pues obviamente quise leerlo. Y no sabía lo que me iba a encontrar. Solo puedo decir que ha sido un libro que me ha llegado en el momento perfecto. No tanto porque me sintiera identificada con el protagonista y con sus deseos de acabar con su miserable vida, porque yo no me sentía así, sino más bien por cómo sale de ese pozo y por lo que transmite el libro, de que pequeños actos, pequeños hábitos que a simple vista pueden parecer que no van a hacer nada, no van a significar nada, pero son pequeños actos que pueden cambiarlo todo. Y es un libro de segundas oportunidades y de terceras y de cuartas. Es un libro de no rendirse, es un libro de aprovechar lo bonito de la vida, es un libro de querer ser útil para los demás y de darte tu espacio, darte tu tiempo para comprender cómo te puedes mover o qué es lo que puedes hacer para conseguir esa utilidad y para conseguir
para conseguir descubrir qué es lo que tienes que ofrecerle al mundo. Es un libro muy reflexivo y es un libro que yo os recomiendo muchísimo, sobre todo si estáis pasando por un bache, si estáis sintiendo que no valéis para nada o si os estáis fustigando porque las cosas no salen como queréis que salgan. Entonces yo os lo recomiendo mucho simplemente por eso. También hay reseña en el canal que os voy a dejar enlazada. El siguiente es otro clásico, vaya qué sorpresa. Es un clásico del que os tengo muy pendiente el análisis literario porque es un análisis que me está llevando mucho tiempo hacer. Pero va a salir, os lo prometo. Con el Guardián del 13º creo que estuve como 3 o 4 meses. Me vais a perdonar, pero cuando salga de verdad es porque quiero que esté bien hecho. Por eso estoy tardando tanto. El libro en cuestión es Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. También era una relectura. Y es de los primeros libros de vampiros. O sea, es de los primeros libros en los que se habla del vampirismo. También es de los primeros libros en los que se manifiesta una relación sáfica, es decir, una relación entre dos mujeres. Y es un libro que tiene, es igual, es un libro muy cortito que habla de muchas cosas, habla de religión, habla de fanatismo, habla de homofobia. O bueno, no tanto habla de, sino que la interpretación que yo le he dado a esa relación sáfica no ha sido la que comúnmente se está dando. Pero bueno, ya os daré mis razones para esto. También nos habla mucho de ¿cómo decirlo? De la falta de figuras paternas, maternas, falta de figuras, falta de referentes que nos ayuden. Nos habla de la enfermedad, nos habla de la importancia de conectar con la salud. Es una cosa muy rara, ¿vale? O sea, no tengo guión para este vídeo, supongo que se estará notando. Pero es un libro que habla de muchísimas cosas y yo os las quiero poner punto por punto. Por eso estoy tardando tanto. Pero yo es un libro que os recomiendo mucho. Es un libro que ha hecho historia, obviamente. Si no, no sería un clásico del que estuviéramos hablando ahora mismo. Y yo creo que es un libro que merece muchísimo la pena porque no me parece... Y bueno, de esto os voy a traer un debate. No me parece que haya envejecido, ni bien ni mal. Simplemente creo que es un libro con valores muy humanos y muy de los que se pueden hablar hoy en día todavía. Esto ya se está acabando. El siguiente libro del que os voy a hablar es un libro que no estoy viendo mucho ni por Bookstagram ni por Booktube. No creo que sea un libro desconocido tampoco, porque tiene de hecho bastantes reseñas en Goodreads, pero es un libro que me parece tan precioso que necesito que lo leáis. Y es Y del cielo cayeron tres manzanas, de Narine Abkarian. Es una autora rusa de origen armenio que en este libro, Y del cielo cayeron tres manzanas, nos cuenta, al estilo de las fábulas de Armenia, una historia, para mí, preciosa y cautivadora, la verdad. Es una historia que nos habla de grandes valores como la familia, el altruismo, la tradición. Tradición, he dicho, no tradición, que parece que ha sonado a tradición. Con personajes inolvidables, nos divide la trama en para quien lo oyó, para quien lo escuchó y para quien lo contó. Creo que era así el orden. No recuerdo ahora mismo si era así exactamente el orden, pero es una manera que se tiene de contar historias en Armenia. Y es que no sé qué decir. O sea, es una historia en la que los personajes para mí son inolvidables, el cómo se cuidan, cómo no tienen ningún interés egoísta en sus comportamientos. Es una historia muy dura, no os voy a negar la realidad. O sea, es una historia que nos habla, por ejemplo, de un terremoto que dejó parte de una aldea totalmente aislada del resto de la sociedad. Y cómo en esa aldea pues van saliendo adelante como pueden, sin tener en cuenta pues ese hecho, ¿no? Que están totalmente aislados. O sea, eso lo tienen en cuenta, evidentemente, pero me refiero a que no se dejan vencer por las adversidades, no se dejan vencer por saber que están totalmente olvidados por el resto de sus vecinos. Suceden muchas tragedias a lo largo del libro, pero también tiene siempre ese rayito de esperanza. Y es un libro que
yo definí en su momento, cuando hice la reseña de Instagram, lo definí como... Es un libro muy sanador, es un libro que te deja... O sea, que cuando tú cierras el libro porque ya lo has acabado, te deja una sensación de paz y de calma y de saber que todo está bien. Es un libro que, al menos a mí lo que me transmitió es que pese a que todo te parezca que está mal en un momento determinado de tu vida, la vida sigue, tienes que seguir luchando y no puedes dejarte llevar por la desazón o por las cosas malas. Siempre tienes que seguir adelante y siempre tienes que seguir luchando porque no sabes lo que te depara el futuro. Entonces, para mí, pues es un libro preciosísimo y os lo recomiendo muchísimo. Este debería haber sido el último, porque me acabo de dar cuenta que metí como último de este top 10 un libro que leí más bien a principios de año. Pero bueno, os voy a hablar de Marina, de Carlos Ruiz Zafón, que para mí era la primera vez que yo leía este libro. Y de verdad, no sabéis lo que me estoy arrepintiendo de no haber leído las obras juveniles de Carlos Ruiz Zafón cuando yo estaba en el instituto o bueno, cuando era un poco más joven. Porque creo que los hubiera entendido de otra forma o les hubiera sacado otro tipo de partido, otro tipo de mensaje. Pero igualmente en Marina he encontrado una historia que es verdad que es una historia rodeada de misterio, de fantasía. A Carlos Ruiz Zafón siempre se le ha catalogado un poco como una especie de realismo mágico, con lo que yo no estoy realmente de acuerdo. O sea, yo no creo que manejemos realismo mágico en Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón tiene tintes fantásticos, eso es verdad, pero no creo que esté jugando en la misma liga que autores como Isabel Allende o como Gabriel García Márquez. Yo creo que es otro tipo de fantasía, otro tipo de halo fantástico el que le da a sus obras. Entonces, bueno, partiendo de ese punto, en Marina nos encontramos una historia de un chaval que vive en un orfanato, que entabla amistad con Marina y con su padre, Germán, y pasa creo recordar que son las navidades lo que pasa con ellos. Es un vínculo que se establece muy fuerte entre Marina y él y, y todo el misterio que tienen que resolver. Pero aparte, pues también vamos a descubrir la historia de la madre de Marina, esa historia tan bonita que vivió Germán con ella y que pese a todo lo que pasa, pues no la olvida. Y sobre todo yo me quedo con el final de la obra y con esa pureza que tiene Oscar, se llama el protagonista, con Marina, esa manera de tratarla, esa manera de no abandonarla pese a todo. Es un final bastante valiente y bastante arriesgado que yo creo que casi ningún autor se hubiera atrevido a hacer, porque al menos en la época en la que está escrito, finales de los 90, todo era como que tenía que acabar muy bien, o al menos yo lo recuerdo así, ¿no? Todo tenía que ser bonito y happy flower. Es un final un poco trágico, es verdad, pero es un final a la vez precioso. O sea, para mí me resulta súper injusto todo ese final, pero es que es un final realista, es un final que puede suceder y creo que incluirlo en un libro juvenil hace muy bien a la gente de esa edad. Entonces, yo creo que ocultar determinadas cosas que ocurren está mal. Entonces, cuando me encuentro con literatura que habla sin tapujos a la gente a la que está destinada, a los lectores a los que está destinado, para mí siempre tiene un plus. Y Marina lo cumple. Entonces, quizá por eso también le he dado tanto valor a esta obra. Y el último libro del que os quería hablar, que lo leí, si no recuerdo mal, en febrero o marzo, es Las hermanas Banner de Edith Wharton. Es un libro... ¿Cómo decirlo? Es al estilo del Tugurio, pero totalmente distinto, ¿vale? O sea, me abrió una nueva forma de leer. O sea, yo soy una persona que siempre, cuando he tenido que hacer algo que requiriese concentración, he tenido que tener algo de fondo. Música, bandas sonoras, la tele. Yo me he visto series estudiando, pero
Este año he descubierto con las hermanas Banner, con Edith Wharton, con... ¿qué os voy a decir? Con el Tugurio, con libros más clásicos, he descubierto que entro mucho mejor en la historia. De hecho, no hay otra manera de que entre en la historia si no es que no sea en absoluto silencio. Y a mí eso me fascina, o sea, me fascina cómo puedo sentir el cansancio visual de una persona que está tejiendo casi a oscuras o solo con una vela encendida. Cómo puedo sentir todo lo que se nos describe en estos libros, los sentimientos que tiene Anne-Marie para su hermana, para Emma creo que se llamaba, o Elizabeth, no lo recuerdo bien, perdón. No sé, cómo se describían, o cómo, mejor dicho, cómo entendemos, o cómo he entendido yo, los vínculos fraternales, sobre todo los vínculos entre personajes, me da igual la naturaleza que tengan. Es increíble cómo lo he entendido con este libro, sobre todo es cuando empecé a notarlo, que si leía totalmente en silencio, me metía muchísimo más en la historia e iba más allá. No sé, es una forma de leer totalmente nueva para mí, porque nunca había leído en silencio. Entonces, bueno, yo os recomiendo obviamente muchísimo todos los libros que os he dicho en este top 10. No sé si queréis dejarme abajo cuáles han sido vuestras mejores lecturas, si queréis recomendarme libros en esta tónica. Y sin más, pues es que ya ha acabado. O sea, de verdad, no me voy a extender más porque yo decía, ay, no quiero que se me haga muy largo el vídeo. Y grabados llevo 40 minutos. Supongo que se quedarán menos cuando edite. Pero vamos, lo siento. Y cogeos un café. Bueno, esto lo voy a decir. Debería haberlo dicho al principio. No pasa nada, da igual. Como siempre, os recuerdo, voy a dejaros todas las reseñas que tenga enlazadas tanto en la i como en la cajita de descripción. Las charlas literarias de la Posada de Dragón Friki. Dadle amor a ese canal porque de verdad hablamos de cine, hablamos de literatura, hacemos programas chorras simplemente hablando en general de la vida. Es un canal en el que yo me siento en familia. ¿Qué más? En la cajita de información, que es algo que siempre se me olvida decir, pero abajo del todo en mi cajita de información tenéis información de cómo donar sangre y cómo donar médula ósea, que a mí me parece súper importante. Siempre que podáis, por supuestísimo, no pongáis en riesgo vuestra salud. Pero allí vais a encontrar información sobre cómo hacerlo. Y sin más, me despido. Hasta el siguiente vídeo. Espero que disfrutéis mucho este vídeo. Es el primer vídeo del año, así que feliz año. Y sin más, nos vemos en el siguiente. Chao.